Mi nombre es Jonathan Villamizar, de código 1360-528. Hoy vengo a hablar un poco sobre la escuela nueva y retos oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la escuela nueva, a diferencia de la escuela antigua, los momentos que se pasan o se ven durante durante esas prácticas o esa forma laboral, que se puede decir. Los retos y oportunidades son los sucesos que pasan dentro de esa práctica o ese trabajo. Yo vengo a hablar un poco sobre el documento de guía de aprendizaje sobre que habla sobre la escuela nueva. Pero en este caso no voy a decir todo el documento, sino voy a solamente dar unas críticas hacia la escuela nueva. Es decir, el modelo de escuela nueva y unas conclusiones. El modelo de escuela nueva tiene tres enfoques. Está el enfoque de aprendizaje activo, componentes claves, guía de aprendizaje. El enfoque de aprendizaje activo quiere decir que prácticamente está enfocado hacia el estudiante donde él debe estar activamente en el aprendizaje. Es decir, yo a enseñar algo sencillo o aprendizaje significativo, el individuo que es conocido como la persona sola, que es el estudiante, tiene que hacer sus cosas o entender ese aprendizaje en forma sola para poder que lo construyan. Ahora, los componentes claves, las capacitaciones docentes, currículo, administración y comunidades, es prácticamente todo lo que tenga que ver con la estructura del enfoque de aprendizaje. Ahora, guía de aprendizaje es prácticamente una guía, como dice, estructura en el proceso educativo y objetivos, es decir, actividades y evaluaciones. También podemos descartar esto como si fuera algo que el niño se guíe de forma objetiva, o sea, de forma a entender, forma de aprendizaje significativo. Este enfoque de aprendizaje prácticamente se basa en el documento de guía de aprendizaje donde están los tres tipos de aprendizaje del enfoque. Después, yo no voy a enfocarme mucho en el documento, sino voy a criticar ese documento de guía de aprendizaje en la escuela nueva. ¿Por qué? Porque hay un problema y se llama rigidez curricular, rol del limitado del maestro y entorno multigrado. ¿Qué quiere decir rigidez curricular? Que prácticamente el currículo a veces nosotros nos preparamos y las instituciones o universidades a veces está establecido un currículo que nosotros no podemos extender. O sea, está, digamos, prácticamente que usted tiene que decir el abecedario, pero ellos nos dicen que solamente está establecido hasta decir hasta la mitad del abecedario. Entonces, prácticamente está limitado a una flexibilidad y eso sería una crítica hacia la cohesión social en lo educativo. Entonces, el currículo estandarizado limita la flexibilidad para maestros y estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que también son para estudiantes y también flexibilita a los estudiantes. Es decir, que como maestro y que enseñe poquito, el estudiante va a entender poquito y cuando llegue al grado 11, prácticamente esa rigidez curricular se va a ver afectada. Es decir, una crítica hacia la institución de lo que está planeando. Rol limitado del maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces como nosotros maestros facilitamos a los en forma de autonomía hacia los niños, entonces prácticamente este rol limitado al maestro nos dice que con maestros facilitadores sin autonomía para adaptar los contenidos. Es decir, yo puedo explicar un tema y ese tema, si yo lo explico y yo digo, mire, va así, 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 prácticamente a veces me limita en la escuela nueva decir que usted no puede hacer así, así, sino con los métodos nuevos que saben los estudiantes. Es decir, hoy en día sabe más un estudiante que un profesor. Ahora, entornos multigrados en las guías no se adoptan a la realidad en las escuelas rurales. ¿Qué quiere decir? Si yo enseño en una ciudad como docente, prácticamente ese currículo no va a ser el mismo hacia las partes rurales. ¿Por qué? Porque prácticamente a veces en las partes rurales hay un currículo que es por la culpa de los, como instrumentos, se puede decir, de, de no poder aplicar eso.
Es decir, si en el séptimo se ve fracciones y suma y resta de operación y todo eso, entonces allá en séptimo, en las zonas rurales, que es la parte exterior de las ciudades, entonces podemos decir que no se va a ver eso, si no se va a ver lo es esto, que es una fracción, que está viendo una fracción, cuáles son la parte de una fracción, cómo lo convertimos en decimales. Entonces, no se va a ver lo que es en séptimo en sí, sino se va a ver lo que es esto. Por eso nos dice que el entorno multigrado a veces no se adapta al grado que corresponde, sino al diferente grado que es. Y por eso yo considero que eso es una problemática en la cohesión social en la educación. ¿Por qué? Porque prácticamente no está enfocado en sí el grado que corresponde y a veces por culpa del currículum de la institución, a veces a nosotros los maestros nos limita a una forma muy difícil de solamente de decir A, B, C y no decir el abecedario completo. Entonces, esta sería una crítica hacia el modelo de la escuela nueva. Ahora, problemas identificados. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque en contenidos quiere decir que está prácticamente los contenidos que nosotros damos están en restricción de desarrollo de pensamiento crítico y aprendizaje significativo. Es decir, yo no puedo decir al niño que sí o sí tiene que hacerlo como yo pienso, como pensamiento crítico, como yo lo doy. No, porque en la escuela nueva tenemos prácticamente que el niño tiene que tener la razón. A veces que nosotros como guías tenemos que enseñarle a él cómo hacerlo, no como que lo haga como igual que yo, prácticamente. En la desigualdad disciplinar, mayor énfasis de matemática, lenguaje que otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Si, digamos, yo voy a enseñar matemáticas, obviamente tengo que manejar un lenguaje ortográfico. ¿Qué quiere decir? Un área en lengua castellana. Yo no puedo enseñarle a un niño prácticamente la forma de ortografía que se llama al niño decir que aquella palabra va así o va formada así, porque ahí sí sería un énfasis, o sea, una problemática identificada es una forma que se enfoca en eso, en esa área. Es decir, si yo estoy editando matemáticas y en el enunciado o en la guía de aprendizaje tiene un error, entonces prácticamente ahí estoy teniendo problemas con el lenguaje ortográfico en lengua castellana. Ahora, también puede haber las matemáticas en, digamos, en física, en química o en otra área también como sociales, que también puede haber y puede dar unas fechas inexactas, entonces, prácticamente nosotros podemos decir que esa sería una problemática también. La otra problemática sería fase o sea, la estructura en la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente a veces no tenemos una disposición o una estructural en dados casos, digamos, con los niños que tienen con discapacidad. A veces en el currículo uniforme desconoce ese conocimiento y práctico local. ¿Qué quiere decir? Si yo soy profesor de ciencias naturales que estoy dictando asignatura química y no tengo un laboratorio que ver para la parte de lo práctico, entonces prácticamente se desenfoca eso y desconocemos algo que lo que conocemos en día, es decir, que en lo tradicional anteriormente se experimentaba a través de eso. Hoy en día nos enfocamos mucho en la tecnología y prácticamente ya sabemos los datos. Y ese es un problema porque nosotros no comprobamos esos datos y ahí el gobierno, la parte del gobierno, instruye estas culturas que son prácticamente los instrumentos del docente y los instrumentos del estudiante para entender ese dicho concepto o ese dicho contenido. Ahora, evaluación y autonomía. Acá hay dos problemas también, que es evaluación limitada, el enfoque paternalista, que es prácticamente la autonomía, pero también puede ser para el profesor y para el estudiante. Es decir, en evaluación limitada, el enfoque memorización, respuestas cerradas y no es comprensión. Es decir, en la escuela nueva está tomado que siempre nosotros tenemos que, o sea, como profesor, tenemos que estar enfocados en forma de memorizados, que tenemos que explicar ta, 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 ta. Y eso está mal.
porque nosotros no queremos que los niños, como comprenda también la parte, que esté memorizando eso, sino que comprenda lo que está entendiendo o lo que está escribiendo, prácticamente en este caso, en una guía. Y respuestas cerradas quiere decir que a veces nosotros damos unas preguntas y esas respuestas prácticamente el niño se cierra solamente con lo que yo entiendo o lo que le enseñé y a veces no se enfoca prácticamente en instruir más su entendimiento. Y ahí entra el otro problema que es la autonomía, el enfoque paternalista, que es falta de confianza para el niño, también puede ser para el profesor, pero el profesor es más de falta de confianza que, digamos, hace preguntas incoherentes. Y para el niño, que a veces confía más en un compañero y digamos, le da mucho entendimiento a un compañero que entendió y va explicando. Ahora, capacidad de autoaprendizaje. Eso ya es como dice la parte autonomía. Si yo quiero enseñar a un niño y que entienda ese problema y yo no entiendo el concepto, entonces yo tengo que tener autoaprendizaje. ¿Y para qué? Para enseñar y llevar ese aprendizaje significativo hacia el niño. Ahora, en los niños, prácticamente el autoaprendizaje, mucho hoy en día en las escuelas nuevas, hay una problemática que sería la tecnología. Y ahora vuelvo a resaltar, la tecnología hace daño hacia los niños por culpa de aprendizaje nuevo o aprendizaje significativo o aprendizaje que entienda el niño. Entonces, ese sí será una problemática también. En las conclusiones, llegamos a la necesidad de revisión. ¿Qué quiere decir eso? Adaptación al contexto. Modelo que requiere ajustes para responder la realidad, educación rural y multigrado. Es decir, a veces nosotros adaptamos al contexto que es. Es decir, si yo soy de ciudad y solamente he enseñado parte de ciudad, a veces si me mandan y salgo hacia a la parte rural, que es ser profesor de un colegio del campo, entonces, prácticamente yo tengo que ajustarme a esa realidad, a esa educación y a esos materiales, conocimientos. Y digamos, si el niño no entiende, como explico, por el tablero y el tablero pronto está medio partido, yo tengo que adaptarme prácticamente a eso. Al igual que si no hay tecnología avanzada para poder enseñar a través de diapositivas o algo así. Ahora, empoderamiento del docente. Esto también hay una problemática y yo considero que maestros deben tener mayor autonomía y capacidad de innovación. Acá en la escuela antigua, supuestamente o no supuestamente, los profesores tenían la autonomía completa, es decir, sabían del tema y deberían explicar el tema. Hoy en día hay profesores que no explican y en la escuela nueva no explican esos conceptos si solamente da a lo que ya ellos van entendiendo. Es decir, si yo sé despejar variables y entiende por el despeje variables, entonces prácticamente ellos van a explicar como un profesor de universidad o privado le enseñaron y ahí va enfocándose a eso. Cambio, hoy en día nosotros no podemos decir que la autonomía o en la escuela nueva, la autonomía debe ser propia de uno, sino que tiene que ser también autonomía del niño y autonomía de uno. Es decir, una autonomía es para que uno lo guíe, o sea, tenga un estándar prácticamente básico para poder enseñarle, o básico no, o profundizado, por decir así, y poder enseñarle la capacidad de innovación. También ellos deben innovar, los estudiantes deben innovar mucho. Hoy en día en las escuelas nuevas, los muchachos tiene mucha capacidad de innovación. Ahora, en el aprendizaje significativo, prácticamente el enfoque en desarrollo de pensamiento crítico y habilidades contextualizar quiere decir que a eso, el aprendizaje significativo, nosotros tenemos que llevarlo a cabo y que ellos entiendan. Y hay mucho contexto en eso que nosotros tenemos que tener esa problemática, que la guía de aprendizaje que estoy resaltando no solamente sea uno para leer, sino que yo lo explique, ellos lo entiendan y ellos prácticamente tengan un pensamiento crítico para poder realizar aquellos trabajos. Si es matemáticas, prácticamente, si les unos ejercicios, ellos tienen que realizar. Y eso sería hasta todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.